Hola gente linda, en el video tutorial de hoy les voy a explicar algo que me vinieron pidiendo hace mucho tiempo, que es el cambio de color en el momento de tejer. En este caso les muestro un ejemplo, ya que realicé hace un ratito. Esta es una franja entera de extremo a extremo de nuestro tejido, y en este caso hice una franja cortada. En este video les voy a explicar ambas formas de hacer estos dos motivos. Así que bueno, para empezar tenemos nuestras agujas en trabajo, todas en su totalidad. Yo voy a tejer unas pasadas con el rosa para que vean cómo es justamente el cambio de color, y que se entienda de que uno puede venir tejiéndolo más bien, y en el momento que quiera hacer el cambio de color lo puede hacer. Bien, tejí normalmente, no apreté ningún botón, no hice nada raro. Lo que voy a hacer ahora es sacar de el bigote del carro el rosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a cambiar de color. Entonces, lo que necesito ahora es, una vez que lo saco, es sacar momentáneamente el ovillo del portaovillos y voy a poner el nuevo color. En este caso es el bordó. Lo voy a usar yo. Yo lo engancho, como este es un ovillo chiquito, lo pongo en el portaovillo, lo enhebro todo como se enhebra normalmente, pero dejo los dos colores enganchados en lo que es el alambre tensor de la máquina, ¿sí? O sea, están los dos enganchados ahí. Yo después voy a subir una foto de cómo se ve justamente el alambre tensor con los dos colores puestos al mismo tiempo. Y voy a poner, tienen dos opciones, o pueden poner el comienzo de su lana acá bien pegado a las agujas, o si lo prefieren por seguridad lo enganchan en el extremo izquierdo, en este caso porque estoy a la izquierda, en el extremo izquierdo de la máquina, y ya se quedan tranquilas de que va a tejer perfectamente. Y ahora directamente lo que hacen es empezar a tejer. No es nada raro ni complicado el hacer el cambio de colores. El tema es que muchas veces uno piensa que es más complicado de lo que realmente es. Así que bueno, yo acá me olvidé de desenganchar el rosa, por lo cual se me está generando una tensión acá, pero ahí ya lo desenganché y se acomoda solo. Y bueno, sigo tejiendo. Ahí, tengo que desenganchar los dos comienzos, el final del rosa y el comienzo del bordó. Los tengo que desenganchar del costado de la máquina, porque si no justamente se empieza a generar una tensión acá en la punta que va a terminar soltando los puntos de este lado del tejido. Vamos a dar unas pasadas más y después vamos a volver a tejer con el rosa. Bueno, yo en este caso voy a dejar el color bordó del lado derecho a la máquina, y simplemente lo que voy a hacer va a ser justamente sacarlo también del bigote de la máquina y engancharlo en el borde derecho de nuestra máquina. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para seguir tejiendo con el rosa si el comienzo del hilo rosa nos quedó del lado izquierdo? ¿Ven? Ahí está acá. Y es muy sencillo. En caso de que no se quieran complicar la vida, pueden hacer que sus comienzos y sus finales entre colores siempre terminen del mismo lado, siempre del izquierdo o siempre del derecho. A mí en este caso,
para después mostrarles el otro motivo de tejido, me conviene que quede del lado derecho, entonces lo voy a dejar a uno del lado derecho y al otro del lado izquierdo. Qué bueno. Y ahora lo que hago es voy a poner todas las agujas en posición de descanso, y como justamente saqué la lana del bigote, puedo pasar el carro sin que se enrede ninguna hebra, ninguno de los dos colores. Así que bueno, ahí ya tenemos un color del lado derecho y un color del lado izquierdo. Yo ahora lo que voy a hacer directamente, voy a sacar el bordó del portaovillos y lo voy a dejar del lado derecho, pero lo voy a seguir dejando enhebrado en lo que es el alambre tensor. Después en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, voy a subir una imagen de cómo se ve justamente mi escritorio al momento de trabajar con los dos colores, porque básicamente está el portaovillos vacío, pero en lo que es justamente todo el enhebrado de las lanas en el alambre tensor están los dos colores puestos al mismo tiempo, y tengo un ovillo del lado izquierdo y el otro ovillo del lado derecho, pero puestos en mi escritorio y no en el portaovillos del carro. Primero porque si lo ponen a los dos juntos en el portaovillos se van a terminar enredando, se pueden terminar apretando y generando que se corte la lana en lo que van tejiendo, así que lo mejor que pueden hacer es dejarlos afuera, y lo único que dejar los dos colores enhebrados en la parte del alambre tensor. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser justamente otras franjas de rosa para separar esta franja bordó, y lo que hago directamente es vuelvo a poner en el bigote de mi máquina, de mi carro, el rosa, y en este caso yo acá, si pueden ver, no lo voy a cortar. Lo que voy a hacer va a ser dejar un extremo suelto de lana para que no genere tensión. Entonces voy a poder seguir tejiendo lo más bien. En el caso del bordó, suéltenlo y dejen justamente también un poco de lana suelta de este lado, porque si no les va a generar también tensión y se va a cortar. Bien, vamos a tejer con el rosa. Vamos a tejer un par de vueltas. Y voy a dejar nuevamente el rosa del lado izquierdo de mi tejido. Entonces ahora voy a explicarles cómo hacer. Vamos a dar unas vueltas más mejor para que se siga viendo. Vamos a dar unas vueltas más de rosa para que se vea bien.
Dejamos el rosa del lado izquierdo y tenemos el bordó del lado derecho. Ahora lo que les voy a explicar es justamente cómo funciona, porque ya les mostré acá cómo hacer una franja entera de borde a borde de su tejido. Ahora les voy a explicar cómo hacer esta franja cortada. Para la franja cortada, si ustedes lo analizan, van a ver que técnicamente vamos a tejer hasta determinada aguja con un color y hasta determinada aguja con el otro color. Pero, si lo piensan, si ustedes hacen eso con diferentes colores, se les va a generar una abertura entre los dos colores, porque no es que ese color llega de un extremo al otro del tejido. Entonces, para llegar hasta acá, si llega hasta acá y no está unido de ninguna forma entre los colores, se les va a generar un ojal en todo lo que ustedes tejan así. Entonces, para que eso no les pase y que después no lo tengan que tejer aparte, o sea, unir aparte a la abertura, yo les voy a explicar cómo se debe tejer. Entonces, yo voy a empezar haciendo la franja cortada con el bordó. Así que voy a dejar el hilo rosa enganchado del lado izquierdo de la máquina. Voy a poner todas las agujas en posición de descanso. Recuerden eso para poder pasar el carro sin hilo y que no se le suelte el tejido. Bueno, el ovillo rosa quiere hacer el loco hoy. Entonces, vamos a poner el hilo bordó de vuelta en el carro, o sea, de vuelta en la máquina para tejer. Y vamos a tomar la decisión ahora de hasta dónde hacer nuestra franja. Lo único que tienen que hacer es decir, bueno, la franja va a ser, yo acá tengo enganchadas desde la aguja 10 del lado izquierdo hasta la aguja 15 del lado derecho, ¿sí? Pongámosle que el bordó va a llegar hasta la aguja 0, inclusive, ¿sí? La aguja 0 inclusive. Entonces, el resto de las agujas que no estén del 0 para allá, las vamos a poner en posición de descanso, y las del 0 para allá las vamos a poner en trabajo, que son las que vamos a tejer ahora. Entonces ahí las puse. Todas estas agujas van a ser las que tejamos ahora, ¿sí? Bien, como ven, yo acá no corté mi hebra. Ustedes quieren acá pueden cortar para que no les genere tensión. Yo no lo hago porque la verdad que después esto lo voy a destejer y voy a volver a ovillarlos cada color, así que ustedes si quieren pueden hacerlo. Bien, ponemos estas en trabajo y estas en descanso y tejemos una y volvemos 2. Perfecto. Ahí hicimos nuestras 2 primeras hileras con bordó. Ahora ustedes pensarán, ¿cómo hacemos para hacer este lado con rosa? Porque piénsenlo, tienen que tejer todas las agujas al mismo tiempo, en el sentido de que todas las hileras tienen que estar completas al mismo tiempo, en las mismas pasadas. Y acá hicimos 2 pasadas, hicimos 1, 2. Ahora vamos a tener que hacer 2 pasadas con el rosa. Entonces vamos a hacer 1, 2. Y siempre nuestras lanas van a quedar en los extremos de la máquina, nunca al centro. Entonces yo ahora lo que hago es saco el bordó del bigote del carro, pongo todas las agujas en posición de descanso y paso el carro sin ningún problema, ¿sí? Una vez que está el carro a la izquierda, pongo el rosa en el bigote acomodo bien y voy a poner las agujas que no tejí con bordó en posición de trabajo, o sea, del 0 para acá.
el 0 para la izquierda. Y vamos a pasar el carro una sola vez. Lo vamos a dejar de aquel lado. Fíjense que una cosa que les puede pasar al dejar las dos lanas enganchadas en el alambre tensor es que se les destrabe de ahí, de la parte donde hace justamente el trabado de la lana. Así que cada tanto fíjense que no se les salga de ahí. Bueno, hago una pasada y acá vamos a hacer lo que yo les digo de enganchar una aguja del otro color para que justamente no les quede abierto entre los dos colores. Entonces yo lo que hago es directamente agarro la hebra rosa y la paso por debajo de esta aguja, que es la última aguja que está con el color bordó. O sea, sería en la aguja 0, yo paso justamente la hebra del rosa por debajo de la aguja y las dejo por arriba del resto de las agujas que están en descanso. Y ahora vuelvo a tejer la siguiente pasada que me faltaba de rosa, ya que el carro me vuelve a quedar a la izquierda. Esto que yo hice justamente de pasar la lana por debajo de esta aguja para que la enganche, va a hacer que nuestro tejido no se abra. Así que básicamente esto es lo que ustedes necesitan saber para poder tejer en dos colores y que quede en franja. Así que ahora volvemos a sacar el rosa de nuestro bigote, volvemos a poner estas agujas en posición de descanso y pasamos el carro sin ningún problema hacia la derecha. Cuando estamos a la derecha, vamos a poner el bordó en nuestro bigote, vamos a ajustar la lana. Fíjense que no se les quede trabada de este lado del limitador. Y vamos a poner en posición de trabajo todas las que veníamos tejiendo en bordó, inclusive la aguja 0, que es la que quedó con un punto en bordó y con una hebra de rosa enganchada. Entonces todas estas agujas son las que vamos a tejer ahora con bordó. Vamos a tejer uno y ahora volvemos sin ningún problema, 2. Bien, y ahora volvemos a hacer lo mismo, sacamos la hebra del bigote, la enganchamos del extremo derecho a la máquina y pasamos el carro sin ningún problema hacia el lado izquierdo de la máquina. Desenganchamos el rosa, lo ponemos en el bigote, ajustamos la lana y de nuevo volvemos a tejer todas las agujas menos la del 0. Bien, agarramos la hebra de lana rosa y volvemos a engancharla por debajo de la aguja que tiene bordó, la última aguja que tiene bordó, que es la aguja 0 en este caso, y ahora sí volvemos a tejer hacia la izquierda. Y de nuevo sacamos la lana del bigote, ponemos todas las agujas en posición de descanso y pasamos el carro hacia la derecha. Ponemos el bordó en el bigote,
vamos a tejer otra hilera más con bordó. El tema de trabajar con dos colores, siendo que en el caso hay una máquina Nitax que tiene dos portaovillos con dos alambres tensores, que es justamente viene para trabajar con dos colores. En mi caso la máquina mía no tiene los dos portaovillos, así que es más o menos yo lo hago así para poder trabajar con dos colores, pero es medio complicado porque tenés que estarte fijando que no se te trabe, que no se te enganche en ningún lado, que no se te enrieden. Con paciencia se puede. Así que bueno, volvemos a poner en posición de trabajo todas las agujas que veníamos tejiendo en bordo, inclusive la de la aguja 0, que es la que tiene la hebra de los dos colores. Bien. Sí, o sea, cuando hacen este punto o esta técnica, tienen que pensar que la aguja, que hay una aguja que une los dos colores, que es la que está en el límite, que va a ser la que va a tener que tener una hebra enganchada del otro color, ya sea del bordó sobre la rosa o de la rosa sobre el bordó. Eso es indiferente, yo lo hago así porque son menos agujas rosa, entonces bueno, la rosa engancha sobre la aguja del bordó. Pero si lo quieren hacer al revés, lo pueden hacer al revés. Después otra cosa es, esto mismo que yo vengo haciendo, lo pueden ir haciendo en diagonal. O sea, en vez de tejer hasta la aguja 0, ahora tejemos hasta la aguja siguiente. Y cuando tejemos con el rosa, tejemos hasta esta aguja y enganchamos la hebra de lana en esta aguja, que fue la última que tenía bordó. Y así. Entonces lo pueden hacer inclusive en diagonal. Pero eso es cuestión de que ustedes lo prueben. Básicamente lo que tienen que ir haciendo es corriendo la cantidad de agujas que se van a tejer con un color o con el otro, para menos o para más. Bien, puse todas las agujas en posición puse todas las agujas bordo en posición de trabajo y ahora paso el carro. Bueno, supónganse que justamente, no sé, yo acá hice la franja y después seguí tejiendo con rosa. Ahora vamos a hacer vamos a hacer lo mismo, así que vamos a dejar de tejer con bordó y vamos a pasar a tejer con el rosa solamente. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Sacamos el bordó del carro, ponemos todas las agujas en posición de descanso para poder pasar el carro hacia la derecha, ponemos el rosa. Ahora si quieren sí lo pueden volver a poner en el portaovillos. Y fíjense de que esté bien enhebrado, bien calzado en todas partes, para que no tengan ningún conflicto al tejer. Y ahora, en vez de poner todas, o sea, en vez de poner solo estas agujas en posición de trabajo, vamos a poner todas las agujas en posición de trabajo. Y vamos a tejer sin ningún otro impedimento. Una vez que dieron 2 o 3 hileras del color que ya dejaron definitivo para seguir tejiendo, la hebra del bordó yo la voy a cortar para que no genere tensión justamente, y después con estos extremos lo que hacen es con la aguja remalladora
la enganchan sobre el mismo color acá abajo, le dan una vueltita y lo cierran al punto para que no se desteja. Igual que esto, lo pueden cortar si quieren y lo atan o lo remallan. Y seguimos tejiendo con rosa. Yo ahora voy a desenganchar el bordó que había quedado acá, lo voy a sacar directamente de la máquina en su totalidad para que no me complique la vida. Lo voy a seguir tejiendo con mi color rosa. Bueno, y acá está justamente el resultado de nuestro trabajo. Así queda del revés y así queda del derecho. ¿Ven? No les queda ninguna abertura acá. Ahí ven, no queda ninguna abertura, no queda nada raro, queda bien cerrado, bien derechito. Así que bueno, eso es lo que yo les quería enseñar hoy. Espero que lo pongan en práctica. Les comento que hay un grupo en Facebook que se llama Tejiendo Ideas Utilindas. Ahí está, no me acordaba el nombre. Tejiendo Ideas Utilindas, en el que yo siempre comparto los videos o las cosas que voy haciendo y hay mucha gente que comparte los trabajos que hacen o las muestras que hacen de las cosas que yo enseño. Así que si quieren agregarse al grupo y compartir, no hay ningún problema, están todos aceptados y muy bienvenidos. Después, si se fijan en el borde inferior derecho del video, ahí está el loguito de Utilindo. Si tocan ahí, les va a saltar el botón para que se suscriban al canal y así van a tener las notificaciones de cada vez que yo subo un video. Que eso es muy bueno para que así lo vean ni bien sale. Y como siempre les digo, síganme en las redes sociales como Utilindo Artesanía, tanto en Facebook e Instagram. Espero que les guste el video, quiero ver sus tejidos con esta técnica. Más que nada, esta de las franjas de extremo a extremo es sencilla. Yo quiero ver que hagan así, con la franja cortada. Que lo hagan recto o incluso prueben a hacerlo en diagonal. Recuerden que lo único que tienen que hacer es ir agregando de a una aguja cada vez que tejan con ese color y quitando una aguja en el otro color. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo explicar? Ah, sí, antes que me olvide. Como ustedes vieron, cada vez que hacemos el cambio de color, en este caso en el de la franja cortada, como nuestras hebras de lana quedan en las partes externas del tejido, o sea, no quedan acá en el centro, sino quedan acá las hebras, ustedes hacen 1, 2 y después 1, 2. Pero ese 1, 2 y 1, 2 corresponden a la misma hilera, a las dos hileras. O hacen 1, 1 y después hacen 2, 2. Después 3, 3, 4, 4. ¿Se entiende? O sea, para que no se mareen al hacerlo y después no vean que tienen muchas vueltas en el cuentavueltas, lo que hacen es, en caso de que no sé, en el cuentavueltas ustedes hayan hecho este punto, ¿no? En el cuentavueltas le figura, no sé, que hicieron 60 vueltas y tejieron esto, lo que tienen que hacer es dividirlo a la mitad, porque en realidad no tejieron 60 vueltas, tejieron 30, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero como ustedes llegan hasta la mitad y vuelven, el cuentavueltas cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Cuando en realidad es 1, 2, 3, 4. Así que bueno, no se mareen con el cuentavueltas porque hasta a mí me pasa de que a veces digo, ¿qué pasó acá? Pero bueno, es todo cuestión de práctica.
Espero ver sus muestras, sus tejidos con estos puntos y nos vemos la próxima. Muchas gracias y hasta luego.